Bueno, sin más, le vamos a dar la palabra al ingeniero Pablo Recal, que es el Business Development para Latinoamérica de la compañía Telespacio. Pablo Recal es argentino y nos va a hablar sobre los satélites de órbita baja, satélites de órbita baja para el uso y aplicaciones de IoT. Voy a leer la pequeña bio de Pablo Recal. Él es jefe de la Comisión Satélite y miembro del Comité Directivo de la Cámara Argentina de Internet, CABASE. Es miembro del Comité Directivo de la Cámara Argentina de Internet, IoT, CAIoT. Es desarrollador de negocios en Latinoamérica de Telespacio Argentina, ¿sí? Y es expositor en la industria satelital de Argentina. Pablo Rical es un experto en negocios y visionario de la tecnología, con más de 30 años de experiencia en la industria de las TICs y los satélites, con enfoque en el desarrollo de la tecnología de información y las comunicaciones innovadoras, con enfoque en proyectos SATCOM, MIL-SATCOM, Geoinformation en LATAM y en el extranjero. Es un pensador estratégico con un historial de desarrollo de nuevas relaciones, captura de oportunidades, cultivo de asociación y transformación de ideas, empresas emergentes en proyectos comerciales reales. Desde el 2003 es miembro activo del Comité Directivo de CABASE y en el 2015 comienza a liderar la Comisión Satelital con el objetivo de representar a la industria satelital en su totalidad, con más del 90% del mercado incluido en el consorcio de Internet de las Cosas y en Riot de Rayleigh NC. Ambas organizaciones conectadas a CABASE y con una base sólida en Estados Unidos. En 2020 desarrolla, autoriza y pone en marcha el concepto SAT-IX, el primer punto de presencia colaborativo con conexión IP any-to-any, aplicable a todos los miembros de la Comisión Satelital. En Telespacio, el señor Recal fundó la división SATCOM en 2001, donde dirigió la división de ventas y marketing durante muchos años. Entre otras posiciones relevantes, hoy lidera la evolución del futuro de la empresa como responsable del desarrollo de negociación para la TAM. Antes de unirse a Telespacio, el señor Recal fue director de ventas y marketing de General Electric Capital Space Center, GILAD, para la región de Latinoamérica, con sede en Argentina, donde desarrolló y finalmente estableció la primera integración del segmento terrestre más el segmento espacial en una nueva operación de país entre GE American Con, Nahuelsat Argentina y GE Capital Space Net, Servicio Satelital Sociedad Anónima. También trabajó en Sirion, INSAT Argentina, como jefe de proyecto y fue miembro de la CGIN, Citicorp Global Information Network, mientras trabajaba para Citibank Nación Argentina en Argentina. Egresado de la Universidad de Palermo y de la Universidad Tecnológica Nacional, el señor Rical obtuvo títulos en Administración de Empresas e Ingeniería Electrónica. Portavoz frecuente en eventos de la industria, ha participado en múltiples reuniones y se ha convertido en un actor relevante en el desarrollo de todo el ecosistema satelital. Pablo, sin más, te cedemos las palabras. Bueno, muchas gracias, Oscar. Con esta introducción no hace falta que diga nada. La verdad que muy completa. Bueno, no sé si se ve en los slides ahí, lo estoy compartiendo, ¿se llega a ver? Sí. Ok, a ver si lo Sí se podemos... ve.
Ok, perfecto. A ver si lo podemos hacer avanzar. Ahí va. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Perfectamente. Bueno, gracias por el tiempo. La verdad, es una oportunidad importante. Yo voy a hacer un poquito una breve introducción a algunas cosas que creo que son fundacionales a lo que es el espacio. Argentina entró muy tarde en el espacio, entró allá por la década del 60, con la estación de Terrena Balcarce, después tuvo un periodo que no hizo nada, muchas cosas, y recién en los 90 arrancó nuevamente con Abuelsat y con Oyarsat, etc. Mientras tanto, el mundo siguió evolucionando, el espacio siguió creciendo. Esto es una imagen que muestra cómo está hoy, o cómo estaría hoy. Es una recomposición, no es una reconstrucción fotográfica, ¿no? No es que se ven los puntos así, de distintos objetos que están en este momento en el espacio exterior. Hoy está totalmente populado o completo o se está llenando distintas órbitas por las nuevas ofertas de distintas constelaciones. Y lo más importante es que se van a lanzar en los próximos años, 2, 3, 5 años, mucho más satélites o dispositivos, si queremos ponerle un nombre, que los últimos 50, digamos, ¿no? Que es cuando arrancó básicamente la industria. Para tener un poco la idea de cómo están los dispositivos en el espacio, tenemos que entender cómo estamos en la Tierra. Hoy en día en la Tierra, como se ve en este mapa, básicamente los principales consumos de energía o de habitabilidad o de gente que esté trabajando es en el hemisferio norte, ¿no es cierto? El hemisferio sur está menos poblado, está menos ocupado, tiene menos tierra, menos porción de tierra, pero también tiene mucha menos población. Esta otra imagen representa cómo es la distribución del Producto Bruto Interno. Si estamos hablando de que en estas tres regiones, América del Norte, Europa Occidental, Europa en su conjunto, y el Pacífico, o el Pacific Rim, tenemos aproximadamente el 95%, digamos, el 70% del territorio, perdón, del Producto Bruto, y el 95% de la población vive en menos del 5% del territorio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque la gente tiende a concentrarse en las grandes ciudades, mucho más en el norte que en el sur, donde hay más dispersión. Y obviamente el 71% del planeta está cubierto por agua y hielo, cada vez menos hielo, cada vez más agua, y esto probablemente puede ir cambiando, pero hoy es la foto, ¿no es cierto?, que tenemos de esta distribución. Y eso explica por qué los proyectos después se desarrollan de una determinada manera. Para entender un poquito los satélites, dónde vamos, dónde estamos, hago una breve reseña de la clasificación de los mismos. Nosotros hoy en día tenemos satélites geoestacionarios, que son los más antiguos, los más, digamos, eh, si quiere decirse, iniciales, fundacionales de la industria satelital. Tenemos satélites geoestacionarios, tenemos satélites de órbita media y tenemos satélites de órbita baja. Entre una y otra órbita estamos hablando de que todo esto transcurre arriba de los 200 kilómetros, para ser más precisos 300 kilómetros, porque a los 200 kilómetros está la Estación Espacial Orbital Internacional o las estaciones, y a partir de los 20 kilómetros ya no es más jurisdicción de las autoridades de tierra de los distintos países, pasa a ser de las Naciones Unidas, ¿sí? Así que el espacio es un recurso compartido, es un recurso escaso, es un recurso limitado y que debe ser usado en forma coordinada y responsable por todos los miembros que lo ocupan. Ahí aparece la imagen del cinturón geoestacionario. Esta es una representación, en realidad este cinturón está a 3 diámetros de la Tierra, y es aquí donde se conectaron hasta hace poquitos años casi todos los satélites, ¿sí? Hasta los 60, 1965 a 2000, digamos 2020, toda la industria se desarrolló en este ámbito básicamente. La industria de las comunicaciones, la industria de la televisión, la industria de los datos, todo se desarrolló en este ámbito, y a partir de 2020 en adelante empezó a desarrollarse en otros ámbitos, en órbitas medias y en órbitas bajas. Acá simplifico un poco también el tema, a distancia de la Tierra, como es la órbita geoestacionaria, que representa como esa órbita es un equilibrio, representa un punto fijo respecto a la Tierra, o sea, tiene la misma velocidad de traslado, digamos, que la Tierra. Entonces el punto estaría fijo, teóricamente, con respecto a la Tierra. Una órbita media, que es satélites de órbita media, son Medium Earth Orbit. Un satélite de órbita baja, Low Earth Orbit, prácticamente sobre la corteza terrestre. Y hay algunas órbitas excéntricas, como la heliocéntrica, y otros tipos de órbitas polares, por ejemplo, como esta de acá, que depende de la configuración del sistema, pueden ser utilizadas. Todo esto tiene que ser coordinado de alguna manera. Hoy la UIT, de alguna manera, a través de las agencias nacionales, asigna estas órbitas o las otorga,
lo mismo que las bandas y las frecuencias de uso tienen que ser coordinadas entre los distintos países. Un ejemplo de coberturas, como para tener una idea de dónde estamos parados, los geoestacionarios generalmente cubren grandes áreas. En este caso tenemos un área hemisférica, podemos tener un área pequeña, regional, podemos tener pequeños spots, que son como enjambres de abeja, paneles de abeja, algo muy similar a lo que ocurre con la telefonía celular, donde se cubre con un mismo satélite, se reutiliza el espectro de frecuencia, acá se ven las frecuencias por distintos colores, y yo puedo cubrir una gran área con distintos haces sin que estos se encuentren interferidos entre sí. Bueno, obviamente, para cubrir todo el planeta se necesita tener al menos 3 satélites, porque los geoestacionarios para cubrirlo necesitan 120 grados, pero con satélites de órbita baja necesito mucho más, necesito mucho más cantidad, necesito más revisita, necesito tener otro tipo de dispositivo. Esto representa el segmento espacial, tenemos que tener en cuenta el segmento tierra, que son las antenas que ponemos en tierra, los dispositivos que ponemos en tierra. Ahora vamos a hablar sobre un resumen sobre los distintos tipos de satélites. Según la aplicación, tenemos para lo que serían comunicaciones, móviles en banda L y banda K. Hoy, por ejemplo, está lloviendo, la banda K, si yo estoy abajo de la lluvia, abajo de un núcleo de tormenta, no voy a poder conectarme. Si tengo banda L, probablemente sí. Es lo que utilizan generalmente los meteorólogos cuando están en los núcleos de tormenta. Es una frecuencia mucho más baja y más resiliente a la lluvia. Tengo comunicaciones fijas en distintas bandas. Hoy la banda C, que es la más baja, de 4 a 6 GB, se está reutilizando básicamente para el despliegue de redes terrestres de 5G y probablemente también Wi-Fi 6 o lo que sea la banda de 6 GB. Y quedaría KU-KX para aplicaciones militares y las bandas milimétricas V corta que se utilizarían a futuro, entendemos, en otro tipo de dispositivos. Si los clasifico por observación de la Tierra, es decir, por tipo de aplicación, hay satélites ópticos, son básicamente grandes telescopios apuntados a la Tierra, que transmiten imágenes, más conocidos Satellogic, tenemos todo Google Maps, está hecho armado con este tipo de tecnología, pero a nivel de Argentina tenemos una empresa, una empresa que se destaca, que es un unicornio y que cotiza en la bolsa y que está proveyendo este tipo de soluciones con sus satélites no tradicionales, digamos, no son satélites nuevos. Es una empresa bastante joven. Tenemos en frecuencias de radar, en banda L, X y C, tenemos los meteorológicos, tenemos digamos que la gente no los conoce tanto, los de posicionamiento global, Global Navigation Satellite Services. Estos son, creo yo, hoy no funcionaría el planeta sin esto, porque todo lo que se está haciendo a nivel posicionamiento básicamente recae en la parte satelital. Con el despliegue de la nueva norma 5G y sus distintas variantes, seguramente esto va a ir siendo reemplazado por posicionamiento en tierra. Hoy se está utilizando básicamente el satelital. Aplicaciones militares y de seguridad. Aplicaciones militares significa que tenemos un satélite resiliente a explosiones nucleares, a guerra química, bacteriológica, cyber security. Esto también aplica para todos los tipos de satélites. Otros que son de mantenimiento, reposición de combustible, son como los servidores, digamos, los auxiliares que están en el espacio. Yo lanzo este satélite para reponer el combustible de uno que ya está en el espacio. Y después se pueden dividir de acuerdo a su propulsión, que puede ser química, eléctrica o mixta. Hoy, básicamente, la química se está dejando de lado y se están haciendo todos, la mayor parte, con combustión eléctrica. ¿Dónde arrancó la historia? Un poco, ¿dónde arrancó esto? Arrancó en 1945 con Arthur Clark, que definió, después de haber sido ingeniero de la Royal Air Force y haber diseñado, haber compartido, haber trabajado en el grupo del radar en la Segunda Guerra Mundial para detener los bombardeos de la Luftwaffe en Inglaterra, diseñó, o digamos, apuntó o publicó y fundamentó matemáticamente la órbita Clark, como se conoce hoy en día, que es una órbita geoestacionaria, que significa que el satélite va a girar a la misma velocidad que la Tierra, entonces no voy a necesitar antenas móviles y los puntos van a ser fijos. Originalmente diseñado para ser solamente un relay extraterrestre, que era la definición extraterrestre relay, así se publicó. Hoy en día esto evolucionó y digamos, tenemos satélites que hacen todo tipo de cosas, todo tipo de inteligencias, inclusive con procesamiento a bordo, software defined, etc. Entonces, la idea original es la misma, pero lo que ha cambiado es el concepto de cómo instruyo, cómo comparto este cubículo. Entre que se publicó la teoría y se lanzó el primer satélite pasaron 20 años, 1965. O sea que estamos hablando de que prácticamente esta teoría va a cumplir dentro de 2 años 80 años, y hace 60 años se lanzó casi el primer satélite.
bueno, esto explica un poco la evolución tecnológica que ha tenido y la resiliencia de la industria satelital en nuestro universo. Ahora vamos a hablar un poquitito de distintos tipos de constelaciones comerciales que se encuentran disponibles hoy en el mercado. Cuando hablamos de constelaciones, hablamos de que todas se aplican para cualquier tipo de aplicación, no solo IoT. No es que tenemos una constelación IoT, sino que tenemos una constelación que trabaja para determinadas características, rango de datos, frecuencias, operación, etcétera. Me brinda un service level agreement o no, yo puedo tener digamos, este vínculo, este link con alguna garantía de servicio, y eso yo puedo permitirme armar sobre esta base de capa 3, capa 2, la aplicación que me va a dar el resultado final al usuario. Estos satélites, acá tenemos una combinación, es de un proveedor llamado CES, que compró otro llamado O3B. O3B son satélites en órbita ecuatorial, que cubren hasta los 40 grados aproximadamente del globo terráqueo, o sea, toda la franja central del planeta, no cubre los polos ni tampoco las latitudes más cercanas después de los 40 grados, y ellos lo combinan, estos satélites de alta capacidad, son HTS banda K, los combinan con la flota tradicional de satélites GEO. Entonces, es un ejemplo de combinación MEO-GEO. Después tenemos satélites de órbita baja, ¿no es cierto? Satélites LEO. Bueno, acá tenemos un ejemplo, este es el OneWeb, que es muy conocido, en este caso es de Reino Unido, el principal inversionista, pero tiene otros como Eutelsat o Hughes también, que viene de una de las divisiones de la vieja Hughes, que también produce, ¿no es cierto?, este tipo de soluciones. Bueno, ellos están en este momento prácticamente ya operando, no están disponibles en Argentina, sí van a estar en Latinoamérica, se calcula hacia fines, en el cono sur, hacia fines de este año, y probablemente principios del año que viene van a desarrollar el resto de la red. Trabajan de banda KU, tienen equipos que, como se mueven los satélites y por el tipo de órbitas que tienen, que son órbitas que pasan por los polos, cubre todo el planeta de forma integral. Hoy los geoestacionarios no están cubriendo los polos, solamente los satélites de órbita baja con determinadas órbitas los cubren. Entonces, bueno, esto permite comunicar de extremo a extremo cualquier cosa. Y hoy yo puedo armar soluciones que van de una punta a otra del planeta con baja latencia, que esta es la gran característica, el gran diferenciador, y es ahí donde me impacta en IoT, donde típicamente los delays o las limitaciones, no solo de los satélites, de cualquier tecnología, para sensores o en circuitos realimentados o lo que fuera, era el delay donde me impedía operar en tiempo real determinadas cosas que necesitaban tener en tiempo real. Bueno, yo acá lo puedo garantizar por debajo de los 200 milisegundos. ¿Sí? Los MEO también están alrededor de 150 milisegundos. Los LEO llegarían teóricamente a 20, pero bueno, depende de cuántos saltos use, dónde esté el gateway, el enlace terrestre, etcétera, etcétera. Podemos decir que estamos en el orden de los 100 milisegundos a 200, eventualmente depende de dónde esté la constelación. Otro ejemplo es, bueno, el más conocido de Starlink, digamos que estas son todas informaciones públicas de la web, ¿no? Acá no agregué ninguna foto, imagen que no sea pública de web. El concepto básicamente es el mismo. Tengo antenitas en los gateways que están conectados a redes terrestres, y estas antenitas hablan con el satélite de órbita baja, que está a aproximadamente 600 kilómetros, y me interconecto con otro gateway que está en otro extremo, o con la remota, que la remota es una antenita plana, pequeña, de usuario, digamos, doméstico, o puede ser corporativo. En este caso, Starlink integra la cadena de valor 100%, y no garantiza un SLA, no tiene un Service Level Agreement que para IoT, digamos, podría llegar a ser un factor diferencial. Otro ejemplo, este caso es un proyecto de la canadiense Telesat. Ellos integran satélites, es un LEO híbrido, tienen órbita inclinada, que se llama inclinada por este tipo de paso del satélite en la órbita, con las órbitas polares, para cubrir todo el satélite. Este proyecto está fundado por el gobierno de Canadá, creo que la provincia de Quebec también ha puesto dinero, y bueno, está en plan de desarrollo y de fundación para los próximos años. Obviamente, y creo que es importante, lo que les dije en la primera slide, está toda la gente y toda la actividad económica en el polo norte. Cuando yo hago un satélite lo hago para todo el continente, para todo el planeta, no lo hago para el norte o el sur. Lo hago, el satélite va a recorrer todo, va a recorrer la parte de agua, la parte de tierra, eventualmente los polos. Entonces podemos aprovechar desde el sur aquellas cosas que se diseñaron originalmente para el norte, con algunas adaptaciones. Obviamente no siempre es directo, pero
podemos llegar a tener mejores condiciones, inclusive económicas, que clientes que están en zonas más comprometidas o más comunicadas, donde tienen una mayor concentración de actividad económica. Obviamente los costos pueden ser más altos que los costos nuestros, porque estamos más dispersos, estamos más alejados y tenemos más chances de conectarnos a este tipo de productos. Bueno, algunas aplicaciones frecuentes en IoT, básicamente en cualquier tipo de comunicación satelital, pero especialmente en IoT, y hablando de sistemas, hoy los sistemas van a ser más híbridos que solamente satelitales, o sea, yo quiero mucho en la hibricidad del dispositivo, va a estar 99% del tiempo, 95% del tiempo conectado a una red terrestre, celular, si estamos en un país muy comunicado. En el caso de Argentina será un 80-20, un 70-30, depende de la aplicación, depende del lugar, pero vas a tener siempre una red terrestre donde apoyarte para descargar o conectarte en esa aplicación. En el caso de los satelitales vamos a tener, y en el caso también de los híbridos, tendríamos puntos fijos y puntos móviles, ¿no? Los puntos fijos, los servicios satelitales fijos, se llaman Fixed Satellite Services, como hablamos antes, pueden ser C, KU, KA, y permiten la comunicación en movimiento, la comunicación a la pausa. Esto es, tengo un dispositivo que yo lo enchufo a un vehículo, aunque esté conectado a un satélite para servicios fijos, yo me puedo estar moviendo. Y también, cuando llego a un lugar determinado, tengo otro dispositivo que me permite conectarme a ese satélite que está fijo, aunque yo me haya movido en el territorio. Los servicios satelitales móviles son inherentemente móviles, pero también tienen aplicaciones fijas. Entonces, bueno, es como que las dos vertientes, vamos a decir, posibilidades se terminan entrecruzando. Ahí va a depender del CAPEX que yo tenga que hacer, de la aplicación o el servicio que voy a dar. El OPEX es un factor importante. Si tengo poco tráfico, el OPEX no me interesa. Si tengo mucho tráfico, sí. Si tengo un punto que se está moviendo, seguramente es más caro que si un punto que está fijo. Si tengo que garantizar un Service Level Agreement, va a ser mucho más costoso, digamos, el servicio, eventualmente el OPEX. Tendré que considerar alguna inversión adicional. Inherentemente, los puntos satelitales tienden a ser más económicos que una infraestructura de tierra donde no la tengo. Donde la tengo son más caros, pero donde no la tengo son más baratos. Entonces depende si tengo o no tengo y qué hay, y con qué garantía la voy a tener. Esa es la decisión. Acá dejo algunas pautas para la toma de decisiones que creo que son importantes tenerlas en cuenta para cualquier tipo de servicio, máxime en IoT, donde los costos y los abonos, el revenue, el ARPU, el nombre que uno quiera ponerle, son relativamente muy bajos. O sea, son servicios que se cotizan en torno de dólares o a lo sumo decenas de dólares por mes, no más que eso. Algunos servicios son $1 por año o $2 por año, ¿no? Cuando son fijos. Así que tenemos que tener todo esto en cuenta para ver cómo diseñar la red o cómo hacer utilización del recurso. Este es un punto que creo que es muy importante, tanto para Latinoamérica, para México, que estuvimos recién ahí escuchando a la gente de la universidad, Chile, o los países de Mercosur, que están formalizando acuerdos con la Unión Europea, algunos son de libre comercio, otros son... Bueno, estas cosas tienden a ver y a impactar en la vida diaria. Los sistemas de posicionamiento global, básicamente, hoy tenemos 4 sistemas. El sistema americano, que es el más conocido, GPS, el sistema ruso, que es el GLONASS, el sistema chino, que es el BeiDou, y el sistema europeo, que es el Galileo, ¿sí? Todos estos datos, estos sistemas ya están operativos, los más nuevos a partir del 2020, y con algunas características, digamos. ¿Por qué hay 4 sistemas? ¿Por qué no hay 3? ¿Por qué 2? Bueno, obviamente esto tiene mucho que ver con las aplicaciones militares y civiles, y además porque hacían falta distintos servicios, pero lo más importante tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Obviamente, hoy hay una guerra en Europa con Ucrania, se están bloqueando servicios de GNSS en las zonas, los rusos bloquean a los americanos, los ucranianos bloquean a los rusos, se interfieren en distintos servicios de banda L, de banda KU, de banda C. Bueno, todo esto es un tema, y eso hizo que, por geopolítica obviamente, Europa decida tener su propio sistema y hoy se encuentra operativo. Y en mi celular o en tu celular vas a encontrar que tenés todos los satélites, el conjunto de satélites los tenés totalmente integrado. Acá hay un ejemplo donde se incorporan Japón y la India, que tienen sistemas regionales, pero básicamente los puntitos verdes son frecuencias señales abiertas, que son las que toman los celulares, los rojos son militares. Algunas tienen capacidad de TXRX que yo puedo transmitir, Search and Rescue, por ejemplo, en Galileo, si yo tengo
garantizado, pero ellos garantizan, o lo que se puede garantizar con los que se llama High Accuracy Services, ya están disponibles a partir de marzo de este año, precisiones métricas con un dispositivo abierto. Quiere decir que esto voy a tener garantizado que esa posición es la que es, y esto obviamente después, si yo quiero tener integridad, que es la otra palabra, tengo que pasar un paso siguiente, que es un servicio pago, donde yo garantizo la integridad. ¿Por qué la integridad? Porque voy a estar evitando que alguien me esté llameando o cambiando la señal o diciendo que no es el lugar donde estoy, digamos, ¿cierto? Y otro tema importante es que los sistemas dan no solamente posición, dan el tiempo, dan 4 variables, ¿no es cierto? X, Y, Z y T. Entonces, esto también es importante para lo que es transaccional, para lo que es operativo, para lo que, digamos, el timing del clock, de lo que fuera. Ellos tienen arriba relojes de precisión. Estos sistemas son satélites que están a media altura. Son sistemas que, aunque parezca mentira, tienen a un grado de coordinación e integración, aunque son independientes. Y bueno, hoy América del Sur no tiene un sistema de augmentación, como se llama. Augmentación implicaría tener, por ejemplo, como hace Europa con EGNOS, o Estados Unidos con el WASP, permitir que todos los aeropuertos puedan ser utilizados por aviones de gran porte sin tener el ILS, el FLC, los sistemas de acercamiento que son costosísimos. Simplemente con un dispositivo conectado a la red GNSS uno podría aterrizar en un aeropuerto como si fuera categoría 2, que es el nombre que se le da, el 95% del tiempo. Esto pasa en Francia, pasa en España, pasa en toda Europa y también pasa en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con su propia red. Bueno, esto es algo que está en discusión, que seguramente América Latina se lo debe, porque hay proyectos para África, por ejemplo, no lo tenemos en la región, estamos tratando de impulsarlo a través de distintos entes. Creo que es un tema importante que se tiene que tener en cuenta porque es crucial que contemos con un propio sistema de aumentación. Si no con un sistema propio, por lo menos que la aumentación sea propia y nos permita corregir los errores de ion afuera, los errores de propagación de señales, etcétera. Con muy poquitas estaciones se puede hacer y es algo que ya está estudiado y está operativo en otros países. Bueno, un poco la arquitectura, bueno, simplemente esto a modo de control. Tiene 2 centros de control que están diversificados, o sea, diversidad de redundancia, ¿no es cierto? Todo redundante. 6 estaciones de telemetría y control, 5 estaciones de uplink. La constelación en sí tiene 6 satélites de backup, bueno, etcétera, ¿no? Y también tiene un centro de difusión y desarrollo, en este caso está en Madrid. En Latinoamérica están en Chile, para los amigos de Chile, en Santiago. Galileo lo pueden ver en la página oficial, y también en México, ¿no es cierto? Está el de Centroamérica, ¿sí? Y hay otro en Brasil, que es para portugués, digamos. Pero el idioma español tenemos en México, o vamos a tener en México, está en desarrollo en este momento, y tenemos el de Chile. Bueno, un beneficio en la mejora de la posición. Antes de Galileo teníamos una determinada cantidad de satélites. Con Galileo aparecen más puntitos, los violetas. Esto quiere decir que tenemos mayor cantidad de satélites disponibles en la región, ¿no es cierto? Esto es crucial, digamos, en entornos urbanos, lugares de difícil acceso, con poca visibilidad. En este caso es un túnel de 60 grados aproximadamente, que sería como que estoy entre 2 torres de edificios en una calle, ¿no? Bueno, queda poquito ya, me quedan algunos slides, los voy a pasar rápido. Y esto es un poco lo que se viene, a dónde apunta el mercado, por lo menos a dónde apunta la industria, más que el mercado. Primero les voy a compartir acá un mapa que es muy gráfico de todos los dispositivos del segmento espacial es todo lo que está en el aire, digamos, disponibles en América Latina. Esto está hecho para Cono Sur, lo hizo Convergencia Latina, es un mapa satelital, es muy completo y les recomiendo que tomen contacto con ellos para obtenerlo. Realmente es una herramienta, digamos, visual muy importante, donde están detallados las distintas constelaciones, Leo, Meo, Geo, etcétera, que puedo acceder desde el Cono Sur. Otro proyecto que se está viniendo, obviamente, el proyecto Kuiper, ahí tienen en la página el link donde pueden verlo. También esto va a estar disponible seguramente a nivel global y probablemente en América Latina en los próximos años. Otro ejemplo de dispositivos, estos satélites de Hawkeye son sensores, ya no son sensores radar, son sensores de radiofrecuencia. Ellos están esnifiando toda la atmósfera en búsqueda de determinadas señales para detectar, por ejemplo, si una persona está utilizando un teléfono terrestre de línea celular, ¿no? O un teléfono satelital, o un dispositivo electrónico que emite ondas electromagnéticas en determinada frecuencia, en determinado rango. Yo lo puedo encontrar y ellos me van a mapear dónde están esas actividades. Esto sirve mucho para lo que es
defensa y seguridad, actividades clandestinas, control de fronteras, movimiento de personas, cosas, etcétera, ¿no? Eventualmente barcos, ¿no? Los barcos también se pueden ver a través de satélites radar, pero bueno, esta sería otra alternativa que lo puedo detectar a partir de las comunicaciones del barco. Aunque el tipo me apague todos los dispositivos formales, ¿no? Que es el AIS, yo podría encontrarlo si el tipo transmite una señal de radio en cualquier banda o si transmite una comunicación satelital por Iridium, por ejemplo. O si tengo los satélites de órbita baja, los de Key Information, con imágenes de radar, lo voy a detectar físicamente como un punto, una serie de puntos en el espectro, son, al ser satélites con, digamos, sensores activos, ¿no? Emiten frentes de onda y el reflejo, como un radar, me trae de vuelta la imagen del dispositivo. Bueno, este es otro ejemplo de un sistema, de una antena. En su momento estábamos hablando de 150 megabits, hoy estamos hablando de velocidades del orden del gigabit por segundo. También les dejo ahí los vínculos, Satellite Today, Vía Satellite, son dos lugares donde se pueden encontrar más información. Otros ejemplos de, bueno, nanoaviónica, el hecho de las HAPs, hoy se está trabajando en la industria con, hay dos iniciativas de satélites conectados al celular, Satellite to Device. Esto también está siendo ya autorizado y está en Sandbox en Brasil, por ejemplo, y está autorizado en Estados Unidos, que es la utilización de las bandas y las frecuencias de los operadores tradicionales terrestres con celdas en el espacio, ¿no? Hoy LTE, mañana 5G, pasado lo que venga. Siempre utilizando ese espectro. Bueno, de hecho lo ha hecho, el ejemplo más concreto es Apple, ¿no? Apple invirtió $500 millones en una empresa que factura 100, que es GlobalSat, para el dispositivo del iPhone 14 y poder emitir una señal de ayuda y rescate en banda L utilizando la frecuencia de los satélites de Globalstar, que es una banda bastante, como decía, resiliente, no se corta, pero es un espectro muy angostito, entonces yo puedo mandar pequeños mensajes. Acá estamos hablando de utilizar las bandas tradicionales de celular, con un poco más de espectro, mucho más ancho de banda. Obviamente el desafío no es lo mismo una celda a 300 kilómetros de altura que tenerla a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, bueno, se están probando distintas alternativas y dispositivos para ver cómo funciona. Por último, le dejo las conclusiones y bueno, esto es un poquito lo que yo creo que está pasando. Hoy es el momento de una revolución satelital, la convergencia entre los dispositivos fijos, los dispositivos móviles por satélite, nuevos sistemas LEO, servicios en el aire, IFC, el desarrollo de constelaciones satélite IoT, móviles marítimos, backhaul de 5G, también eventualmente 6G, aplicaciones GNSS, satélites de alto throughput, dispositivos no transportados, HAP, plataformas volantes, nano y micro plataformas, que pueden ser pequeños satélites de 100 gramos, 1 kilo, 200 gramos. Utilización de otras bandas milimétricas UV, que es lo que se viene. Nuevas órbitas y observación de la Tierra en tiempo cuasi real. O sea, vamos a llegar a un estadio donde esté todo interconectado y permita que el usuario esté realmente donde y cuando quiera, con capacidad de monitoreo por medio de múltiples dispositivos asequibles y ubicuos en tiempo y espacio. Con esto finalizo, les dejo mi contacto acá y cualquier cosita a través de Oscar y su gente y el grupo me pueden ubicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Realmente muy instructiva tu charla. Veo de que desde hace unos años atrás, cuando yo tuve mi primer contacto con satélites, las conexiones SCPC o las conexiones VSAT, en la época donde empezaba INSAT no me acuerdo, la otra compañía, bueno, no importa. ComSat. ComSat. No. A hoy el salto ha sido importantísimo. Yo me he desenganchado de esta tecnología, en una época la trabajé mucho, pero bueno, veo que hay para seguir trabajando. Yo lo tengo al ingeniero Mercado de la provincia de Mendoza, que quería hacer algún comentario, me parece. ¿Puede ser, Gustavo? Sí, una aclaración y una pregunta. La aclaración es la siguiente: cuando el disertante se refirió
a los satélites de observación de la Tierra, también llamados sensoriamiento remoto, quizás omitió decir que la CONAE en Argentina es la única entidad que tiene actualmente satélites de sensoriamiento remoto desde los años 90. Ha lanzado el SAC-C, el SAC-D con sensoriamiento remoto óptico, y también ahora tiene 2 satélites en constelación en radares de apertura sintéticas en banda L, llamados SAOCOM. Además, también se refirió a que el espacio exterior estaba regido, ¿no es cierto?, por la ONU, ¿no es cierto?, no por los países, quienes asignan señales, digamos, frecuencia de radiofrecuencia para la transmisión y recepción de señales terrestres, y también órbitas, y así sucesivamente. También menciona en este caso que la CONAE es representante en la Argentina de las entidades que hacen esa actividad, que son el COSPAR y la ITU, y que asignan, como dijo el disertante, órbitas, pero también asignan alturas, también asignan frecuencia de radiofrecuencia para la transmisión, únicas para cada satélite, y no solamente eso, sino que exigen también un detalle completo de cuál es el satélite, cómo se conforma, quién lo fabricó, cómo se lanzó, cuál es el tamaño, cómo se despliega, cuál es la potencia que consume, que requiere, y seguramente una de las cosas más importantes, que es cómo cuando el satélite deja de tener vida útil, termina su vida útil, cómo se dispone de los residuos del satélite ya inútil. Eso se llama decommission en términos espaciales. La CONAE, por lo tanto, recibe todos los pedidos de nuevos satélites en Argentina, no solamente es lo que hace propiamente la CONAE, sino también los que hacen otras instituciones, tanto privadas como públicas, como universidades, y ella es la que gestiona todo ese requerimiento que hace la ONU. Eso es el comentario, ¿no es cierto?, simplemente ampliando lo que dijo el disertante. Y mi pregunta es, la siguiente. Ya que estamos en el ámbito de IoT, no sé si habló tanto de IoT, pero la pregunta es esta, ¿no es cierto? Hay muchas iniciativas de satélites que hacen servicios de IoT. Los servicios de IoT normalmente necesitan el satélite, ¿no es cierto?, que recibe la información. Normalmente son satélites, como dijo él, son satélites LEO. Pero también necesita los pequeños dispositivos terrestres, son los que toman los datos y que envían al satélite. La pregunta es, ¿existe ya alguna norma, alguna normalización, algún estándar para las transmisiones de pequeños, del enlace tierra-satélite? Si eso ya está vigente, si se puede ver, y cuál es la interoperabilidad entre los distintos servicios de IoT satelitales actuales. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la aclaración. Te cuento, trabajo en Telespacio y también trabajamos a través de la ASI con CONAE en lo que es como SkyMed, que forma el SIAGE, ¿no?, con los SAOCOM. Son 6 satélites, son 2 de Argentina y 4 de Italia, que conforman una constelación única. No lo quise entrar en detalle porque me pareció que por ahí era más para el lado de geoinformación, pero aprovecho que lo comentabas para aclararlo, y que es una colaboración que ya lleva más de 20 años. Yo cuando entré al Telespacio ya estaba la colaboración entre la Agencia Espacial Italiana y la Argentina, en ese momento con Robo Barotto. Y nada, se viene trabajando en esto, en mucho desarrollo. De hecho, en Córdoba hay una estación de telemetría y control del sistema como SkyMed, en fin. Pero la idea es que se trabajó siempre como un concepto integrado para aumentar la disponibilidad de frecuencias, la cantidad de satélites, y de hecho CONAE accede a imágenes de como SkyMed, y bueno, eso se trabajó siempre en conjunto. Así que agradezco la aclaración y me permito hacer esta también disertación. También nosotros operamos en Mendoza. Operamos la estación, digamos, la Deep Station 3, que es la estación del espacio profundo, es mucho más específico todavía, que es la estación de la Agencia Espacial Europea, que coordina en el cono sur todas las misiones interplanetarias, digamos, todas las misiones de la ESA, más de 100, 200, no sé exactamente la cantidad, pero eran más de 100, están coordinadas de 3 o 4 puntos en el cono sur, desde Argentina, en Malargüe. Y bueno, nosotros estamos operando
dando soporte a la operación y mantenimiento, porque se opera en forma remota, esa sería la palabra técnica exacta, desde el año 2009, que inició la construcción, hasta la fecha. ¿Sí? Así que bueno, sí, conocemos el tema y por suerte hay mucha información. Respecto de lo que me comentabas, a ver, IoT, digamos, sería una definición incompleta, digamos, porque muchos de los protocolos que se utilizan no son básicamente Internet, ¿no? Son propietarios o son de otras características, ¿no es cierto? Protocolos que vienen de la época de la escala, de las constelaciones Orcom, vamos a lo satelital propiamente dicho. Orcom fue la primera, Iridium y Mersat, ¿no es cierto? Que son las que siguieron. Orcom, con la característica de ser de órbita baja, Iridium también, y Mersat órbita geoestacionaria. Y el dispositivo que se desarrolló en Marsat, el IDP, se lo termina vendiendo Orcom. Quiere decir que no hay un estándar, sino que están utilizando ya frecuencias otorgadas para comunicaciones de datos y voz. ¿Sí? No es que hay un estándar específico, eran sistemas propietarios. ¿Sí? De hecho, Orcom funcionaba con un email al principio y bueno, después desarrolló la aplicación y tiene un dispositivo híbrido, celular satelital, con cobertura global. Entonces, vos comprás el dispositivo que es comercial y ya está incluido el chip, la SIM, con cobertura global, y vos pagás el abono mensual y accedes a tantos datos y a la cobertura en todo el planeta. Bueno, ¿qué hay, digamos, qué hay de nuevo, digamos, qué habría de nuevo? Bueno, obviamente las constelaciones, hay varios proyectos dando vuelta de IoT satelital. Algunos son básicamente poner nodos LoRa en el espacio, el mismo concepto sería el Satellite to Device, el mismo concepto eh, de la celda celular conectada al dispositivo en tierra. Yo creo que, en mi opinión, son proyectos de difícil realización, digamos, tienen muchos inconvenientes desde el punto de vista de la potencia, la cobertura, el alcance, ¿no? No es lo mismo un dispositivo, un nodo LoRa que lo tengo en el campo a 10 kilómetros o 5 kilómetros que si lo tengo en el espacio a 300 o a 200. Eso va a haber que efectivamente comprobarlo. Estamos hablando de banda L, frecuencias que son de uso libre, ¿sí? En principio, como te decía, no sería Internet para mí, o sea, no sería Internet de las cosas, sería más escala, pero bueno, entra dentro del campo. Y lo que veo, lo que percibo, lo que creo que va a pasar con el Narrowband IoT y el desarrollo de las redes terrestres celulares, la hibricidad hacia donde va por lo menos hacia donde yo veo que va la cosa, la hibricidad entre la red terrestre y la red satelital va a hacer que el mismo dispositivo, ya hoy iPhone lo hizo Apple, lo están haciendo con los de código abierto, ¿sí? Están desarrollando las interfaces para hablar, ¿no es cierto?, con dispositivos satelitales en forma directa. En este caso, era Iridium el que estaba interesado en eso. Banda L, siempre frecuencia satelital. Después está el otro camino, que es el teléfono común, conectándose con la celda en el espacio. Bueno, ahí vamos a tener el IoT. Yo creo que por ese lado va a venir de una combinación de red terrestre y satelital, pero yo no creo que sea, por lo menos por ahí me equivoco, ¿no? Pero yo no creo que hoy sea factible, con frecuencias no licenciadas, armar un nodo LoRa de largo alcance, digamos, o de alcance, vamos a decir, satelital, ¿no? Porque la cobertura va a ser muy grande, el terreno, o necesitamos muchos nodos simultáneos, vamos al otro extremo. Suponemos que lo concentramos en el área, entonces voy a necesitar miles de dispositivos para poder cubrir efectivamente un territorio. Yo no sé si tengo la demanda del mercado que me soporte eso. O sea, hoy un punto fijo de IoT está pagando $1 por año en cualquier sistema terrestre de monitoreo de una lámpara, de una luminaria pública, $1 o $2 ¿no es cierto?, por año. Cualquier dispositivo móvil o fijo de IDP, de Inmarsat, de Orcom, que fuera, estarás pagando, puedes pagar $10 por mes, ¿no es cierto?, con los abonos más bajos. O sea, hoy me parece que la cosa tiene poco peso desde el punto de vista del revenue, como para justificar todo lo otro, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí como accesorio, sí como complemento, eso sí lo veo factible. Es decir, yo veo más el camino en lo personal, ¿no? De Starlink con los, digamos, con los acuerdos que hizo con las telefónicas,
en Estados Unidos, en otros países, o el acuerdo que está haciendo un fabricante de equipos como es Nokia con una empresa llamada ST Mobile, que digamos, están probando su Skywalker, su nodo en el espacio, que supuestamente es el satélite desplegado más grande del momento, por la cobertura en metro, es una celda gigante. Bueno, eso hay que probarlo todavía. Hoy la banda L sí funciona, eso sí, ya está activo, ya está probado, tiene más de 20 años de recorrido, y por cualquiera de estos proveedores tenés sistemas híbridos para comunicaciones fijas o para comunicaciones móviles, o sea, si el equipo está en movimiento, si el equipo está fijo, y todo esto está entrelazado con lo que es GNSS. Sobre todo esto es importante para lo que es el móvil, ¿no? O sea que yo voy más por ese lado, me parece que la cosa va por ahí. Esta es mi percepción, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta o... Y gracias, Pablo. Si sabía todo lo que hace Telespacio en Argentina desde hace años, ¿no es cierto? Sí, y el Con el dato Nahuelsat, anecdótico, cuando con el entré en Nahuelsat 2001, incluido. exacto, entré en 2001, me enteré que habíamos construido, yo no, los italianos, las antenas de Balcarce, la estándar A, la primera, le hizo Telespacio en 1969. O sea, había gente que se estaba jubilando, que había trabajado en Argentina en el año 69 haciendo esa construcción, ¿no? Así que bueno, la empresa tiene más de 60 años ya y la verdad que tiene una historia muy rica, muy prestigiosa. Así que te agradezco, Sí, Gustavo, el aporte. mi pregunta iba, digamos, porque digamos, han aparecido muchos sistemas o servicios que ofrecen IoT espacial, Sí, que son, ¿no es cierto? Y, bueno, y venden sus propias soluciones, pero son como soluciones cerradas, ¿no? Son propietarias, como vos dijiste, ¿no es cierto? La comunicación es propia, inclusive el mote, el dispositivo que vos, o el transmisor receptor, ¿no es cierto? Que lo pones en tu sistema de adquisición de datos, también lo compras a la misma compañía. Eso me hace acordar a los... y estoy de acuerdo con vos que IoT todavía no es Internet. exactamente. Eso me hace acordar a los años finales de los 90, ¿no es cierto? Que había Claro. de los 80, perdón, una multiplicidad de sistemas que eran de comunicaciones, de redes, ¿no es cierto? De comunicación de datos, y ninguno era compatible con otro, ¿no es cierto? Sí, sí, yo creo Hasta que, que, y es hasta que importante que apareció TCP/IP. la Sí, regulación acompañe, ¿no? Que se abran un poco más los cielos, que la regulación acompañe. Yo estaba hablando con colegas de Brasil el otro día, ellos están viendo, por ejemplo, la convergencia entre los servicios satelitales y los móviles, ¿viste? O sea, la apertura de estar haciendo sandbox con esto de transmisión de satélite al teléfono, y acá todavía nosotros ni arrancamos, digamos, ¿no? Entonces, eso me da un poco digamos, de pena, porque podríamos estar con las características que tenemos del país y la gente que está en el país y las empresas que están en el país, podríamos estar haciendo muchas más pruebas, por lo menos por ver cómo funciona, y tener un poco más claro el panorama. Pero para mí el desarrollo va a ser un complemento, digamos. ¿Quién va a ser el vencedor al final de la batalla? Y probablemente sea una cosa nueva que hoy no salió, que integre todo esto, digamos, ¿no? El celular, el satelital, el móvil, la geoinformación, el GNSS. Es hacia donde están apuntando los fabricantes, a este tipo de dispositivos que ya hoy ya están en los teléfonos de calle, digamos, ¿no? Hoy ya lo tenés en un iPhone. Así que esto nunca pasó, digamos, que un iPhone tenga conexión con un Globalstar, ¿viste? O sea, yo decía, Pito, ¿qué tiene que ver? Está bien, funciona en Estados Unidos y en Canadá, nada más por ver. Pero es algo muy importante, para mí va a ser un hito, digamos, ¿no? De la masividad del satélite, junto con lo de los más, y toda esta historia, ¿no? De Amazon también. Pero es el camino es la integración, la complementariedad entre los sistemas. Creo que va por ahí la cosa. Y Pablo. solamente la última. Sí, Perdón, No, Oscar. estamos muy pasados en tiempo, Gustavo, Súper. discúlpame. Sí, Está muy interesante la charla, pero tenemos gente atrás comprometida con un determinado horario. Así que te agradezco mucho, Pablo, tu presentación, gracias, tu muy intervención ha amable. sido muy nutritiva, y a vos, Gustavo, también tu intervención, tu pregunta, y lamento que no poder continuar con esta conversación, porque tenemos que dar paso al próximo panel,